Hola, mi nombre es Alejandra Poveda y les voy a hablar de la Primera Guerra Chechena. Esta guerra se desarrolló entre los años 1994 y 1996, a finales del siglo XX, o también conocido como el siglo de la vanguardización, el cual está caracterizado por sus avances tecnológicos, tales como la llegada de la electricidad a las ciudades y el desarrollo de la electrónica, también por sus avances científicos, tales como la teoría de la relatividad y el desarrollo de la mecánica cuántica. También se caracterizó por su creciente desarrollo en la industria y los regímenes totalitarios, los cuales causaron guerras mundiales, genocidios y etnocidios, dejando así como consecuencia desigualdades en el desarrollo social, económico y tecnológico en distintas regiones del mundo. Durante este siglo, la cantidad de acontecimientos, guerras, desastres y revoluciones son bastante extensos. Algunos ejemplos de esto serían la invención del automóvil, el cual nos trajo el sistema de producción en masa, la revolución rusa, la cual con el tiempo nos dio o se creó la superpotencia llamada la Unión Soviética. También está la guerra civil española, la guerra fría, el accidente de Chernobyl, el conflicto de Ituri y la primera guerra chechena, que es de la que vamos a hablar. Entonces, la primera guerra chechena dio origen cuando el ejército ruso intentó recuperar el control de la República Chechenia entre diciembre de 1994 y agosto de 1996. ¿Cómo se originó el conflicto? Pues resulta que en 1991, de forma repentina e inesperada, para la mayoría de los habitantes de Rusia, la Unión Soviética se disolvió, haciendo que Rusia fuese un estado independiente. Sin embargo, perdió mucho poder interno y externo, teniendo en cuenta que la desintegración de varios países por conflictos étnicos o religiosos en lugares controlados por la Unión Soviética, la élite rusa temió que le sucediese lo mismo en su territorio, teniendo en cuenta que étnicamente este está compuesto por un 80% de su población. Cabe resaltar que durante el régimen soviético varias naciones garantizaron su existencia como república autónoma, sin embargo otras no lo consiguieron. Muchas de las naciones anteriormente mencionadas que no lograron ser reconocidas como una república autónoma exigieron, o mejor dicho, demandaron tener una autonomía regional. La mayoría lo consiguió, las otras no lo sé. Por medio de esto se creó el Tratado de la Federación Rusa en el año 1992, firmado por la mayoría de los líderes de las repúblicas autónomas. Una de las repúblicas que se negó a firmar fue Chechenia, seguida de la República Tartaristán. Sin embargo, 2 años más tarde, el gobierno tartano firmó un acuerdo que garantizaba una adecuada autonomía a los tártaros del Volga. Eso es otra historia aparte. La serie de eventos que desencadenó la disolución de la Unión Soviética incidieron directamente en el largo y profundo odio de los chechenos a los rusos, pues en septiembre de 1991 el gobierno de la República Autónoma de Chechenia e Ingusetia renunció al poder presionado por el partido independentista Congreso del Pueblo Checheno, cuyo líder era el ex general de la Fuerza Aérea Soviética Dzhokhar Dudayev. Durante el mismo periodo, militantes del Congreso Nacional del Pueblo Checheno tomaron el control de todo el país, copando el Congreso local y dando la muerte al jefe del PCUS de Grozny, Vitaly Kutsenko. Al mes siguiente, Dudayev ganó un sorprendente apoyo popular para ocupar el gobierno checheno, copar la administración y convertirse en presidente. Luego de eso, proclamó de manera unilateral la independencia.
Luego de eso, la República Autónoma de Chechenia e Ingusetia se dividió en dos en junio de 1992. Ingusetia, como república autónoma, se integró en la Federación Rusa. 2 años después, en agosto de 1994, Moscú armó a los rebeldes con equipo militar y los aviones rusos empezaron a bombardear Grozny, pues una facción opositora lanzó un ataque armado para derribar el gobierno de Dudayev. Durante el desarrollo de esta guerra, el uso masivo de artillería y de bombarderos aéreos fue la estrategia rusa dominante. Además de esto, las tropas rusas cometieron numerosos y en parte sistemáticos crímenes de guerra contra civiles, que incluían ejecuciones sumarias y torturas que llegaron a alcanzar aldeas enteras. Ejemplo de esto es el pueblo de Samaski, pues cerca de 100 civiles fueron asesinados por las tropas rusas, otros tantos golpeados y torturados. Por su parte, los partisanos chechenos, en respuesta a estos hechos, utilizaron técnicas guerrilleras como bombas trampa, asaltos y emboscadas en los caminos. Su táctica más notoria era la toma de rehenes, pues dirigían presión directamente sobre el público internacional y la opinión pública del gobierno ruso. En el año 1995 sucedieron una serie de combates en Ingusetia, en particular cuando el mando ruso envió tropas a la frontera en persecución de los rebeldes chechenos. El presidente ingusetio, Ruslan Aushbet, protestó varias veces en contra de las persecuciones rusas e intentó conseguir reparaciones por los daños, pues la economía ingusetia se vio varias veces sobrepasada por la llegada de refugiados desde la misma Chechenia. Las desmoralizadas y mal entrenadas tropas del ejército ruso fueron incapaces de suprimir y controlar el levantamiento checheno, tanto en la batalla de Grozny como en el campo. La humillante derrota y las altas bajas sufridas convirtieron el conflicto en algo sumamente impopular en Rusia. Para las elecciones de 1996, pese a la muerte de Dudayev en abril de aquel año por tropas rusas. En agosto, el asesor de seguridad nacional de Yeltsin firmó con los rebeldes un cese del fuego que, desmoralizados por la muerte de Dudayev y sus numerosas bajas en casi 2 años de guerra, no tuvieron otra opción más que someterse a Moscú, acompañado por un tratado de paz firmado en mayo de 1997. Sin embargo, el conflicto se reinició en 1999 pese al tratado de paz. A esta guerra se le llama la Segunda Guerra